España, Boletín Oficial del Estado, 1 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar cómo se está perfilando la administración del futuro a través de los documentos oficiales. Veremos cómo se intenta captar talento tecnológico y usar inteligencia artificial de formas sorprendentes. Exploraremos los nuevos y exigentes mecanismos de integridad que se están implantando para gestionar los fondos europeos. Y finalmente, nos sumergiremos en cómo la colaboración entre lo público y lo privado está impulsando desde la ciencia más puntera hasta exposiciones de arte internacionales. Empecemos por algo que, la verdad, llama mucho la atención. Una iniciativa para reducir la brecha de género en el sector tecnológico. Se ha creado una línea de financiación de 8 millones de euros para proyectos de emprendedoras digitales. Pero lo que me ha parecido fascinante no es el dinero, sino el método. No es la típica subvención a fondo perdido. Para nada. Y ahí está la clave de todo. Han elegido una vía mucho más compleja y, en mi opinión, más interesante. El préstamo participativo, que gestionará la empresa pública Enisa. Lo realmente llamativo es que, al leer los anexos del convenio, uno tiene la sensación de estar leyendo, los criterios de una firma de capital riesgo de Silicon Valley, no un documento de la administración pública. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué tipo de criterios? Pues se entra en un nivel de detalle financiero muy, muy profundo. Se establece un sistema de rating para analizar la solvencia de cada proyecto. Un rating, o sea, una calificación. Exacto. Y para ello usan ratios financieros muy específicos. Por ejemplo, miran el margen EBITDA, que en esencia mide la rentabilidad pura del negocio. Antes de impuestos y todo lo demás. Eso es. También el ROA, el retorno sobre activos, que te dice cómo de eficientes son usando sus recursos para generar beneficios. Son métricas que, te esperarías en un informe de un banco de inversión, no en el BOE. O sea que el Estado no solo pone el dinero, sino que, se está comportando como un inversor profesional, ¿no? Analizando el riesgo y el potencial de cada startup liderada por mujeres. Exacto. Es un cambio de mentalidad radical. Tradicionalmente, la subvención se otorgaba, se justificaba el gasto y punto. Aquí se está importando la lógica del capital riesgo. La gran pregunta que esto plantea es si la administración pública tiene la agilidad y el conocimiento especializado para aplicar estos criterios de forma eficaz. Claro, sin que la burocracia acabe ahogando el espíritu que se quiere fomentar. Justo. Es una apuesta ambiciosa, desde luego. Y esta apuesta por la tecnología no se queda solo en la financiación externa. La propia administración está intentando atraer ese talento. En el mismo boletín aparecen varias convocatorias para altos cargos que son muy reveladoras. Buscan un subdirector general para el laboratorio de datos del INE, por ejemplo. Y un puesto directivo para servicios digitales. Y las competencias que piden son de todo menos tradicionales, ¿eh? Totalmente. Se acabaron las descripciones genéricas. Ahora sí se habla del liderazgo transformador o de inteligencia contextual para lograr apoyos institucionales. Eso es interesantísimo. Es que lo es, porque reconoce que para cambiar algo en la administración no basta con saber de tecnología. Necesitas saber moverte, entender el contexto político y social para que tus proyectos salgan adelante. Y piden conocimientos técnicos muy concretos. Sí, cloud híbrida, ciberseguridad y puesto de trabajo digital. Es el lenguaje del sector privado entrando de lleno en el núcleo de la función pública. Pero la modernización llega a lugares que uno, la verdad, no esperaría. Hay un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Autónoma de Madrid para desarrollar competencias digitales en el personal militar. A primera vista, parece lógico, pero es más complejo. Sí, el objetivo es doble y muy estratégico. Por un lado, se busca facilitar la integración del personal militar en el mercado laboral civil, una vez terminan su servicio. Darles una formación muy demandada. Exacto. Pero por otro lado, y aquí está lo crucial, es una forma de que las Fuerzas Armadas se conviertan en un polo de desarrollo de tecnología punta para sus propias necesidades. Espera, porque tengo que releer esta parte del convenio porque me ha dejado perplejo. Dentro de este acuerdo para formar a militares, se habla de la creación de un sistema de proctoring avanzado para la evaluación a distancia. Ajá. Que integra tecnología de reconocimiento biométrico innovadora, desarrollada por la propia UAM. Estamos hablando de vigilar exámenes online usando IA y reconocimiento facial, desarrollado por una universidad pública para el ejército. Justo eso. Y aquí es donde se abre un debate enorme. El texto lo justifica para garantizar la integridad académica, es decir, para evitar que copien. Claro,
El objetivo es lícito. Pero la realidad es que normaliza una forma de vigilancia bastante intensa en un entorno educativo. La universidad asegura que todo cumple con la normativa de protección de datos, por supuesto, pero la pregunta de fondo que muchos se hacen es ¿a qué coste se consigue esa integridad? Estamos cruzando una línea en la relación entre tecnología, privacidad y educación. Esa es la cuestión. Es una pregunta muy pertinente, porque si esta tecnología se desarrolla y se perfecciona en este entorno, ¿qué impide que luego se aplique en otros ámbitos? Sin duda, es la clásica tensión entre seguridad y libertad, pero aplicada al aula virtual. Y el hecho de que se esté desarrollando en un marco de colaboración con defensa le añade una capa extra de complejidad. Toda esta inversión en tecnología, toda esta llegada de fondos, especialmente los europeos, nos lleva directamente al segundo gran tema de hoy, la necesidad de control y transparencia. Parece que la administración es muy consciente de que más dinero y más poder exigen más vigilancia. Desde luego, y no es una conciencia voluntaria, ¿eh? Es una exigencia directa de Bruselas. Vemos cómo el Ministerio de Sanidad crea un comité de integridad y antifraude. La propia orden ministerial lo dice sin rodeos. Esto se hace para gestionar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. No es una opción, es una condición. Efectivamente. ¿Y en qué se traduce este comité? ¿Es solo un órgano más para hacer reuniones? Bueno, el riesgo siempre está ahí, pero sobre el papel es mucho más que eso. No es solo un órgano supervisor, va a gestionar un canal interno de información, que es el nombre oficial para un canal de denuncias, que proteja a los informantes, a los whistleblowers. Ah, muy importante. Y además se regirá por un nuevo código de conducta. La idea es crear un sistema preventivo, que no solo actúe cuando ya se ha producido el fraude, sino que intente evitarlo desde el principio. Y esta cultura de la rendición de cuentas baja a detalles que, a primera vista, parecen menores, pero que esconden una lógica muy potente. Por ejemplo, se aprueba un nuevo modelo de tarjeta de identificación para los inspectores de la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios. Esto es un detalle fantástico. Aparentemente es pura burocracia, una tarjeta nueva. Pero el texto revela dos cosas clave. A ver, Primero, que estos inspectores son considerados agentes de la autoridad. Eso les da un peso legal muy importante. claro. Y segundo, que se les asigna un número de identificación profesional, un NIP, ¿Y para qué sirve ese NIP? para proteger su anonimato en acto de servicio. Y esto es crucial porque no es solo burocracia. Fíjate, Tiene sentido. pensemos en el sector alimentario, con intereses económicos enormes, con grandes empresas. Proteger la identidad del inspector durante una actuación es una medida directa para evitar presiones, coacciones o incluso intentos de soborno. Garantiza que puede hacer su trabajo con imparcialidad. Y sin miedo a represalias personales. Es un pequeño detalle que revela la tensión que puede existir en esas inspecciones. De modo que no es solo una cuestión de prevenir la corrupción interna, sino también de proteger a los funcionarios de las presiones externas. Esto conecta con un concepto que aparece en otra disposición, sobre unas becas en Hacienda, los principios de buena regulación. Sí, y este es el andamiaje filosófico que lo sostiene todo. Cada nueva norma, cada decreto, tiene que justificarse formalmente en base a 6 principios: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Una especie de lista de control. Exacto. Es una lista de control que la Administración se impone a sí misma. Antes de aprobar nada, tienen que explicar por qué es necesario, por qué es eficiente y por qué es proporcionado. Es un esfuerzo consciente por la transparencia. La pregunta, como siempre, será si es un ejercicio real de reflexión o un mero trámite de copiar y pegar en la memoria de la norma. Esa es la eterna cuestión. Pero el hecho de que la obligación exista ya es un avance. Obliga a dejar un rastro, una justificación a la que un tribunal o un ciudadano pueden apelar. Es una garantía, aunque sea formal. Eso es. Y esta maquinaria administrativa no funciona en el vacío. De hecho, muchos de los proyectos más ambiciosos que vemos hoy se basan en un tercer pilar: la colaboración. La administración no intenta hacerlo todo sola, y el ejemplo más impresionante es el del Laboratorio de Luz de Sincrotrón, ALBA. Absolutamente. Se publica una adenda que actualiza el consorcio entre el Estado y la Generalitat de Cataluña con un plan de financiación que se extiende hasta el año 2038. Hasta 2038. Sí. Las cifras son enormes. Estamos hablando de cientos de millones de euros de inversión conjunta. Para quien no lo sepa,
¿Qué es un sincrotrón y por qué es tan importante esta inversión a tan largo plazo? Pues mira, un sincrotrón es una de las infraestructuras científicas más complejas y potentes que existen. Es un acelerador de partículas, de electrones en este caso. Genera una luz extremadamente brillante que permite estudiar la materia a nivel atómico. Con él se puede investigar desde el diseño de nuevos fármacos hasta el desarrollo de materiales para baterías, por ejemplo. Es ciencia fundamental. Ciencia fundamental, exacto. Y este tipo de ciencia requiere una inversión pública sostenida a muy largo plazo que sería, bueno, inviable para el sector privado. Ninguna empresa puede permitirse un horizonte de inversión de décadas sin retorno inmediato. Y el modelo de gobernanza que se describe, el consorcio, también es clave para esa estabilidad, ¿no? Es fundamental. El consorcio está formado al 50% por el Estado y al 50% por la Generalitat. A partes iguales. Y lo más importante es que su Consejo Rector, el órgano máximo de decisión, toma las decisiones importantes por unanimidad. Por unanimidad, eso lo blinda todo. Claro, obliga a un consenso y a una colaboración constantes, independientemente del color político de los gobiernos de turno. Es un modelo diseñado para proteger un proyecto científico estratégico de los vaivenes políticos. Y esta idea de colaboración a largo plazo la vemos replicada en un ámbito completamente distinto, pero con una lógica similar. La cultura. Pasamos de la física de partículas al arte. Efectivamente, vemos un convenio firmado entre el Ministerio de Cultura, la Fundación Museo Sorolla en Madrid y la Fundación Bemberg, que es una institución privada francesa. El objetivo, organizar una gran exposición Joaquín Sorolla, pintor de la luz. Lo que fascina del documento es el nivel de detalle de los compromisos. No es solo un acuerdo de buenas intenciones, por lo que veo. Para nada. Se detalla qué obras presta cada institución, quién se hace cargo de los seguros, quién del transporte. Todo atado. Incluso la redacción exacta del crédito institucional que debe aparecer en todos y cada uno de los carteles, catálogos y material publicitario. Es un ejemplo de diplomacia cultural de alta precisión, ¿sabes? Y la colaboración no es solo física, prestando cuadros. También es digital. Hay un convenio con Castilla-La Mancha para algo que suena muy técnico, pero que tiene unas implicaciones enormes. Así es. El convenio es para suministrar metadatos y miniaturas de su patrimonio cultural a la Plataforma Nacional Hispana y desde ahí a Europeana, la gran biblioteca digital europea. Pero lo verdaderamente revolucionario aquí es la política de datos que se impone. ¿A qué te refieres? A que todos los metadatos, es decir, la información sobre las obras, autor, fecha, título, se publicarán bajo la licencia Creative Commons 0, la CC0. C0. En la práctica, esto significa que se ceden al dominio público universal. Es una declaración de sin derechos reservados. Cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede coger esos datos, reutilizarlos, analizarlos, crear nuevas aplicaciones, sin pedir permiso y sin coste alguno. Es una decisión política deliberada, para maximizar el acceso a la cultura. Totalmente. No es una decisión técnica, es filosófica. Es apostar por un modelo de conocimiento abierto. En lugar de proteger y restringir el acceso a la información, se libera por completo, con la esperanza de que eso genere un valor mucho mayor para la sociedad. Convertir el patrimonio cultural en un bien común digital. Esa es la idea. Pues el panorama que dibujan estos documentos, de un solo día, es el de una administración en plena transformación. Se moderniza con tecnología, crea mecanismos de control para gestionar fondos públicos y se asocia con otros para impulsar proyectos que van desde la ciencia más básica hasta la difusión global de la cultura. Hemos visto el esqueleto de la administración, sus contratos, sus comités, sus presupuestos, un mundo que parece completamente regido por la ley y el procedimiento. Diseñado para ser predecible y objetivo. Exacto. Pero mientras revisábamos los documentos, nos encontramos con uno que rompía un poco esa imagen. Una resolución sobre expropiaciones en Andalucía para una nueva línea eléctrica. Y en medio de los planos y los términos legales aparecían los nombres y apellidos de ciudadanos individuales presentando alegaciones, defendiendo sus tierras. Alegaciones que, según el documento, fueron todas desestimadas. Todas desestimadas. Y eso plantea una pregunta final para reflexionar. En esta maquinaria administrativa tan compleja, tan regulada, que busca la eficiencia y la integridad a gran escala, ¿cuál es el verdadero espacio que le queda a la voz del ciudadano individual?
Cuando una persona se enfrenta a un expediente de expropiación o a cualquier acto que le afecta directamente, ¿son estos procedimientos una garantía real para defender sus derechos? ¿O son simplemente una formalidad en el camino hacia un objetivo que ya está decidido de antemano por esa misma maquinaria?